Modo Dios, Señor, gracias te damos porque nos podemos encontrar a la distancia, Señor, estudiando tu palabra, sabiendo que además de ser un ejercicio técnico, Señor, y que podamos aprender métodos de poder interpretar tu palabra, es un ejercicio también espiritual, y queremos rogarte, Señor, que en este tiempo, y también en lo que vayamos aprendiendo, Señor, que puedas, Señor, ayudarnos también a entender tu palabra para poder obedecerla correctamente. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Comentarles un poquito, ¿no?, acerca del libro Texto fuera de contexto. No sé si pudieron leer algo sobre eso. Lo interesante, ¿no?, que podemos observar ahí en el libro de Texto fuera de contexto, se los voy mencionando ahora antes de que avancemos con la clase, es la importancia, ¿no?, de poder estudiar la palabra correctamente. Y no sé si pudieron leerlo, pero hay uno de los capítulos particulares que a mí me llamó la atención, que dice, no me acuerdo bien el capítulo, pero mencionaba el versículo de aquel que creyese en Cristo, o que Cristo vino para que fuésemos ricos. Y mencionaba en el capítulo ese cuántas doctrinas cerradas podemos sacar cuando extraemos un versículo y lo colocamos fuera de su contexto y comenzamos claramente a interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Quizás sin darnos cuenta, ese versículo prácticamente es uno de los fundamentos teológicos y doctrinales de lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Aquellos que no lo conocen, ¿sí?, puedan estar averiguando un poquito en cuanto a eso, de lo que sería el Evangelio de la Prosperidad. Y la realidad es que cuando vamos al libro ese de Texto fuera de contexto, la idea del libro en general es sacar un versículo de la nada, ¿no?, y aferrarse a ese texto sin tener en cuenta el contexto literario, incluso el contexto histórico, gramatical, que rodea el versículo en sí. Y es por eso que muchas veces lo que sucede es con esto de la interpretación de la Biblia, creamos falsas doctrinas sin darnos cuenta. Bien. Y ahora también quería hacer una relación de eso con algo que les mandé a leer incluso para la primera clase de la introducción de la predicación expositiva de 9 marcas, del ejemplo y de la convicción que tenía el predicador Charles Simeon. No sé si alguien lo pudo leer, el texto. Él decía algo interesante, ¿sí?, sobre lo que es la exposición bíblica y también lo que es la interpretación bíblica. En la página 12 dice, mi esfuerzo, dice este autor, Simeon, mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que yo pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Ahora, lo interesante es que él tenía una convicción, no solamente en su predicación, sino también en lo que es el estudio bíblico, que era claramente esto, ¿no? Estudiar y sacar de la Escritura lo que está ahí, ¿no? Estudiar y esforzarse por sacar de la Escritura lo que está ahí y no agregar ni sacar nada de la Escritura. Y es por eso que muchas veces nacen doctrinas cerradas por causa de la mala interpretación. Ahora, la importancia de la interpretación de la Biblia, de lo que estamos estudiando, que es la hermenéutica, considero yo que es, número uno, es poder conocer correctamente la palabra de Dios para poder obedecerla correctamente. Y número dos, que creo que es algo fundamental, es el cuestionamiento doctrinal propio. Muchas veces decimos, no, pero no hay que criticar y cuestionar la doctrina, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces tomamos eso para no cuestionarnos a nosotros mismos si lo que estamos creyendo de la palabra de Dios doctrinalmente es correcto o no. Muchas veces venimos de familias cristianas y estamos en la iglesia y sabemos que un concepto teológico es así porque nos los enseñaron, pero nunca nos pusimos a estudiar o tratamos de encontrarle un fundamento y un sustento teológico y doctrinal y bíblico a lo que nosotros creemos como correcto, y cuestionarnos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar doctrina? ¿Por qué estudiar teología, no? ¿Por qué la importancia de estudiar la palabra de Dios de esta manera?
porque si nosotros tenemos una doctrina correcta, vamos a tener una vida cristiana correcta. Es así de sencillo, ¿sí? Muchas veces decimos que lo que importa cuando estudiamos la Biblia es extraer los principios prácticos, ¿no? Sin importar la doctrina o la teología que hay detrás. Lo importante primero cuando estudiamos la Biblia es la doctrina y la teología, siempre. Y de ahí poder ir extrayendo principios prácticos que emanan, ¿sí?, de esos principios teológicos. Eso lo vamos a ver igual más adelante, pero ahora quisiera que me compartan, ¿no? Vamos a igual ahora compartir pantalla, pero mientras compartimos pantalla, me gustaría, eh, a ver, me gustaría que puedan compartirme acerca de lo que estuvieron estudiando, ¿sí? Sobre las contradicciones bíblicas. No sé si hicieron la tarea, espero que sí. Me gustaría escucharlos, a ver qué piensan, qué estudiaron, qué encontraron. A ver quién va a ser el primero. Ujú. A ver, ahí Marcos estuvo compartiendo conmigo al principio que había hecho las contradicciones bíblicas con Cintia. Si quieren compartirnos un poquito a ver lo que estuvieron encontrando. Marco nos mandó al frente. Marcos igual fue el primero que me compartió, como fue uno de los primeros que... Sí, sí, justo me confundí de una hojita y esa hojita que estaba todo anotado no la estoy encontrando. Pero bueno, nosotros hemos tomado el versículo que habla un poco sobre la paz y cómo más o menos se lo interpreta o cómo se lo puede tomar. Que dice ahí ¿Quieres que lea el en Juan. versículo? Ajá, por favor, Cintia, porque no lo estoy encontrando en la hojita. En Juan 14, 27, Claro, y ahí lo hemos comparado. dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la de Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Bien. Ajá. Juan 14, 27. ¿Lo Ajá. vuelvo a leer? Bueno, nosotros... no, aquí justo, bueno, lo tengo, pero igual, digamos, ahí entre los dos vamos a ir seguramente compartiendo. Eh, bueno, comúnmente siempre o la gente o personas llegan a una iglesia porque eh, buscan una paz o quieren estar en una condición que, o sea, dejar de cosas que por ahí, matrimonios que están pasando situaciones, entonces eh, lo primero que ellos piensan es que yendo a una iglesia, bueno, se acaba en partes o bien encuentran una paz. Pero bueno, aquí lo que el Señor estaba hablando es primeramente le estaba enseñando a sus discípulos de lo que iba a venir. Entonces, era más que nada que si uno va a servir a Cristo, hay un precio por pagar. No es que uno va a seguir a Cristo porque, bueno, es para los seguidores del Señor Jesús, pero digamos nosotros sabemos que los creyentes o los cristianos, o bien si uno va a la historia también, en ningún momento el Señor Jesús dice, bueno, ustedes vengan y todo va a ser color de rosa, pero lo que aquí está es que hay una esperanza,
para nosotros. Por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, bueno, para terminar un poco el pensamiento y después darle lugar a la Cintia, de lo que uno va conociendo es de que, como bien decías, Mariano, que la eternidad comienza aquí, o sea, lo que es vivir ya después en la vida eterna en los cielos, pero cuando uno recibe a Cristo, recibe y va viviendo en Él y va conociendo un poco de lo que se viene, pero es más que nada para alentar a su pueblo. Eh, Porque, bueno, después el pueblo sufre persecuciones, la iglesia sufre persecuciones, la iglesia primitiva, pero aquí lo que el Señor Jesús nos está dando es una esperanza de que Él no nos deja solos, pero sí que digamos que, que cuando la persona, que el mundo no da lo que Él da, pero no es una paz pasajera, es una paz eternal para apuntar al cielo. Ahí, bueno, nosotros hemos anotado esa hojita, no la estoy encontrando, pero no sé de lo que hay, de lo que Cintia, porque hemos hecho algunos comentarios de nuestras Biblias y para aportar mejor a la idea. No, igual se entendió clarísimo. No, no, la verdad que muy bien. ¿Sí? ¿Querés agregar? Eh, ajá, bueno, lo primero que hemos hecho es leer el contexto del texto, digamos, Claro. que veíamos de que los dos apuntaban a que hablaban a los discípulos, pero también, por ejemplo, en el de Juan 14:27, Jesús les estaba diciendo que Él se iba a ir al cielo y iba a venir el Espíritu Santo a morar en ellos, y lo que iba a seguir como tarea para ellos. Entonces ahí le da la promesa de que mi paz os dejo, mi paz os doy, y veíamos como que la clave era no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y sacábamos como reflexión de que seguir a Cristo no es una ausencia de problemas, sino que su promesa está en darnos su paz. Y también veíamos que en Mateo 10:34 no se contradecía porque en el contexto hablaba de que el padre se levantara contra el hijo, la madre, bueno. Y es una parte es profético porque en Malaquías está, no, en Miqueas está, y por otro lado veíamos que la paz de que habla ahí es más que nada de persecución o de oposición al ser seguidores de Cristo. Eso era más o menos lo que habíamos analizado, que no hace referencia a la paz con Dios cuando dice en Romanos 1, no, es 5:1, se me dio el texto, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hablaba de ese tipo de paz, sino de la oposición que vamos a tener de parte del mundo al ser seguidores de Cristo. Eso es más o menos lo que habíamos visto. No, buenísimo. No, re bien. Claro, y bueno, de ahí habla un poco de lo que Pedro también dice, que es lo que, o sea, los que son seguidores del Evangelio o que van a predicar el Evangelio van a sufrir por causa de Cristo, serán vituperados, sufrirán penalidad. Entonces, es una paz bueno, que uno la espera, pero es bueno también saber, como dice ahí Cintia, que es, eh, que es una paz que uno entiende de que primeramente te acerca a Dios como hijo, y lo otro es que te ayuda a mirar a Cristo, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y bueno, creo que para animarnos y interpretarlo de esa forma al versículo. O sea, nosotros hemos hablado, hemos podido compartir, uno también veía un poco lo que te lleva a la historia de la iglesia, cómo terminan sus discípulos. Entonces, así que bueno, la verdad que es para animarnos, creo también. No, buenísimo. Me encantó. ¿Alguien más que quiera compartir algo, chicos, sobre las contradicciones? Yo sé que hay varios, ¿sí? que han estudiado esto, así que, o que por lo menos tienen una idea acerca de lo que quieren compartir. Bueno, me gustaría que puedan compartir con el resto.
Mariano manda al frente como nos ha mandado a nosotros. Voy a empezar a mandar de frente, me parece. Voy yo. Bien. Bueno, el tema de la aparente contradicción bíblica, ¿sí?, que he elegido es si Dios se arrepiente o no. Por un lado, veía que en 1 Samuel 15:29, ¿sí?, Samuel le dice a Saúl: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, ¿sí? Bueno, ahí Samuel le dice a Saúl que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero Dios mismo en otros pasajes nos dice de que Él es inmutable, que no cambia, ¿sí?, y que también Él conoce las cosas desde el principio, como en Isaías 46, del 9 al 10. Que nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Otro también es Malaquías 3:6, que nos dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, en estos versículos vemos que nos dice de que Dios no cambia, de que Dios no se arrepiente, que no es humano. Dios mismo nos dice que Él es inmutable, que desde un principio Él ha venido anunciando las cosas antes de que sucedan. Pero, por otro lado, en la Biblia también hay textos bíblicos que en cierto momento nos dice como que Dios se ha arrepentido, Dios se arrepintió, ¿sí? En el mismo ahí capítulo de Samuel 15, en el versículo 11 nos dice que Jehová le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí Dios le dice que, bueno, le pesaba haber puesto por rey a Saúl. Otro ejemplo también es el de Génesis 6:6, donde se ve más el tema de la palabra del arrepintió. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, entonces, por un lado vemos que Dios nos dice que Él no cambia, de que Él anunciaba las cosas que iban a suceder, Samuel también lo dice, de que no es hombre para que se arrepienta, y por el otro vemos aquí estos versículos donde nos dice que Dios se arrepintió. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué no se contradice la Biblia? Porque veía que en sí las palabras que se utilizan, las palabras hebreas, son totalmente diferentes. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza para hablar del arrepentimiento humano es shuv, que significa literalmente volverse del pecado. O sea, esto hace referencia al hombre, a su arrepentimiento, al tipo de arrepentimiento humano, shuv. Y es el que utiliza en 1 Samuel 15:29, cuando Samuel le dice a Saúl que Dios no es hombre para que se arrepienta. Utiliza este término. Pero no es el mismo que se utiliza tanto en Génesis 6:6 como en 1 Samuel 15:11, donde aquí nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y en 1 Samuel 15:11 dice que a él que le pesó haber puesto a Saúl como rey. O sea, en estos versículos se utiliza otra palabra hebrea, ¿sí?, que es naam, ¿sí?, y que significa sentir o lamentar. O sea, las palabras son totalmente diferentes. Shav, la que se utiliza, bueno, en la que utiliza Samuel, se refiere a lo que es el accionar humano, o sea, el arrepentimiento que tenemos nosotros. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de que tomamos malas decisiones y las cambiamos justamente porque no pensaba que íbamos a tener esas consecuencias. En cambio, Dios no cambia su decisión porque, bueno, Dios conoce todas las cosas desde un principio. Su plan es perfecto porque conoce todo desde antes de que suceda, conoce los errores humanos, conocía el error que iba a tener Saúl. Cuando él dice me pesa, lo que utiliza es un antropomorfismo, o sea, es un lenguaje descriptivo humano que se lo aplica a Dios para que nosotros los lectores humanos lo podamos comprender.
Porque por ahí, cuando nosotros vemos que Dios lo saca a Saúl y lo pone a David, nuestra perspectiva humana es como que decimos, Dios equivocando, está cambiando de decisión. Pero en realidad no, o sea, Dios ya sabía lo que Saúl iba a cometer, cómo lo iba a desobedecer, ¿sí? Su plan sigue intacto, o sea, nosotros somos los que los percibimos así, pero en realidad ahí Dios habla sobre que a él le duele, o sea, Dios conocía todo, sin embargo, en ese proceso, a él le duele ver la maldad humana, el accionar humano, su desobediencia. O sea que estos versículos en sí no se contradicen, ¿sí? Porque primero que vienen de palabras diferentes hebreas, y que son dos verdades complementarias, ¿sí? Teológicas complementarias, porque por un lado tenemos el Dios inmutable, o sea, el Dios que no cambia, pero también a la vez tenemos la otra verdad teológica, que a Dios le duele lo que hace el humano y se relaciona con el hombre en los sentimientos. Sería. Buenísimo. No, re bien. Creo que igual en cuanto a lo que había elegido Sin, es uno de las contradicciones bíblicas y teológicas más importantes a lo largo de la historia de la Iglesia, y más estudiadas. La realidad es que cuando dice que Dios se arrepiente, lo que está haciendo es realizando un antropomorfismo, o en otras palabras, un antropopapismo. ¿Qué significa esto? Como Dios, ¿no?, es un Dios infinito, ¿bien? El escritor tiene que sí o sí utilizar un lenguaje que los humanos finitos puedan llegar a comprender, ¿no? De la misma manera, cuando se habla, por ejemplo, que Dios tiene ojos, o el brazo de Jehová, o la fuerza de Jehová, lo que está haciendo es relacionando conceptos que el hombre finito puede llegar a comprender, ¿sí?, y relacionarlos con el Dios infinito, ¿sí? En realidad se llama de esa manera un antropomorfismo. Muy bien, en unos minutos se va a estar cerrando la sesión, ¿bien? Me está avisando ahora. Lo que vamos a hacer es, cuando se cierre la sesión, vamos a esperar unos 5 minutos para volver a ingresar, ¿bien? Así que les dejo ahí un receso de 5 minutos para que puedan hacer algo, lo que ustedes quieran, prepararse algo para tomar, entre 5 a 10 minutos, y volvemos a ingresar. Bien, algo que quería comentarles antes que finalicemos esto, ¿sí?, es que cuando hablamos de las contradicciones bíblicas, la semana que viene vamos a continuar, ¿sí?, hablando ahí. Quisiera que dos personas nuevas puedan compartir en cuanto a las contradicciones, así que aquellos que no hicieron la tarea, que tienen una semana más para poder prepararla y poder compartir, ¿bien? Lo interesante es que cuando se habla de contradicciones, son dos verdades teológicas complementarias, ¿bien? Que lo que tenemos que hacer es estudiarlas y justificarlas, y tratar de entender el porqué, ¿bien?, de esas verdades que encontramos en la Biblia. Algo interesante que a lo largo de la historia de la Iglesia ha sucedido es con respecto a la salvación, ¿bien? Por ejemplo, creo que lo había mencionado la semana pasada, en cuanto al arrepentimiento. No sé si hay alguien que ha hecho la tarea en cuanto al arrepentimiento en la salvación, pero por ejemplo podemos encontrar pasajes importantes donde dice que Dios concede el arrepentimiento. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, al final, ¿sí?, me gustaría que me acompañen a leerlo, ¿sí? 2 Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, lo interesante es que leemos este versículo y decimos, bueno, el texto es claro y nos dice que Dios es aquel que concede el arrepentimiento. Pero cuando vamos después a las predicaciones de Cristo, incluso a las predicaciones de los profetas, ellos proclaman diciendo, arrepiéntanse y vengan, ¿no? Y crean también en el Evangelio. Ahora, lo interesante es que los predicadores, incluso Cristo, llaman a los pecadores a arrepentirse, pero en este texto encontramos que dice que Dios Dios es aquel que concede el arrepentimiento para salvación. Ahora, ¿cómo estas dos verdades son complementarias?
porque claramente vemos que hay una contradicción en que Dios concede el arrepentimiento, pero a la vez que el pecador es aquel que se arrepiente para poder conocer la verdad. A esto se le llama en la historia de la Iglesia la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre en la salvación. Ahora, lo interesante de esto es que también hay controversias a lo largo de la historia de la Iglesia entre diferentes doctrinas, que unos se apoyan más en la soberanía y otros se apoyan por completo en lo que es la responsabilidad del hombre en la salvación, y es donde nace lo que conocemos como el arminianismo, ¿sí?, y el calvinismo, y de ahí comienzan a nacer doctrinas, bien, a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahora no vamos a entrar en detalles sobre estos conceptos, pero son verdades que están en la Biblia, son verdades teológicas, y a la vez también son verdades complementarias. ¿En qué sentido? En que por un lado encontramos a un Dios que hace esto y que es soberano, pero también encontramos al pecador también que es responsable de realizarlo. Ahora, cuando estudiamos todos estos conceptos sobre la responsabilidad del hombre en la salvación, y las contradicciones bíblicas y la soberanía de Dios en la salvación, nos damos cuenta la importancia que es poder estudiar la Biblia correctamente, porque si no la estudiamos correctamente y no hay una buena interpretación, y no hay una correcta interpretación cuando nosotros vamos hacia la Biblia, podemos terminar claramente distorsionando la palabra de Dios, distorsionando el mensaje de Dios, distorsionando, incluso si distorsionamos el mensaje de Dios, estamos distorsionando la persona de Dios. Bien, entonces cerramos esta partecita de las contradicciones bíblicas. Bien, así que vamos a hacer una cosa, vamos a salir, ¿sí?, de la reunión. Les doy unos minutitos para que puedan prepararse algo para tomar, si quieren poder hacer lo que ustedes necesiten en ese lapso de tiempo, y volvemos a ingresar, ¿bien? Así que les doy entre 5 a 10 minutos para que podamos volver a ingresar, ¿bien? Ingresamos con el mismo link. Muy bien, habíamos ya charlado, ¿sí?, la clase pasada, sobre aquellos supuestos teológicos relacionados con la Escritura que nosotros ya traemos, que nosotros obtenemos. Habíamos mencionado incluso acerca de la unidad de la Escritura, bien que en ella no hay ninguna contradicción aparente, y es por eso que estuvimos charlando sobre las contradicciones bíblicas y teológicas, ¿no?, que encontramos en la Biblia a lo largo de toda la historia, que claramente encontramos muchísimo material, muchísima información sobre este tema. Ahora, no solamente encontramos este tema sobre la unidad de las Escrituras, bien, acá habíamos mencionado algunas cosas sobre la unidad de la Biblia, es que cuando estudiamos esto de hermenéutica y la interpretación de la Biblia, hay muchísimas ramas doctrinales que nacen de ciertas hermenéuticas, bien. Entonces, cuando uno se posiciona en alguna hermenéutica en particular, comenzamos claramente a interpretar la Biblia y a estudiar la Biblia desde esa posición doctrinal en la cual nos posicionamos. Esto igual lo vamos a comenzar a ver más adelante, pero lo interesante es que hay unos libros muy buenos para que podamos leer sobre la unidad de la Biblia y cómo unificar la Biblia, ¿no?, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Algo que mencionaba en cuanto a cómo interpretar la Biblia era Spurgeon, seguramente muchos lo conocen, que cuando mencionó esto en cuanto a la interpretación de la Biblia y en cuanto a la unidad de la Biblia, él decía que la Biblia no era un libro en el cual podíamos segmentarlo y separarlo, ya sea en partes o en 2 testamentos, sino que lo que mencionaba era que él unificaba la Biblia, él unía la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, a través del Nuevo Pacto, ¿sí?, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, no solamente se menciona esto de la unidad de la Biblia y que la Biblia no tiene contradicción y que hay una unidad completa, ¿sí?, a lo largo de todo el canon de las Escrituras, sino que un concepto muy interesante es de la revelación, ¿sí?, en cuanto a la Biblia. Algo que quiero mencionarles que tienen que estudiar en cuanto a los supuestos en la interpretación bíblica y que tienen que averiguar e investigar es sobre el concepto de sola escritura, ¿bien?
Cuando vamos a lo que es la Reforma Protestante, nacieron 5 pilares en esa Reforma, ¿sí?, protestante, la cual nosotros nacemos, obviamente, en el cristianismo bíblico. Una de ellas es sola escritura, así que solamente y pura y exclusivamente nuestra fe se basa en la escritura, en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de sola escritura, nace este concepto, o muchos autores o escritores, historiadores, mencionan que nace este concepto de sola escritura, de las 5 solas de la Reforma, cuando Martín Lutero escribe las 95 tesis, las clava a estas tesis en la puerta de la Iglesia Católica en Wittenberg, en Alemania, en contra de la Iglesia Católica, y una vez que pasaron un par de días y comenzó a extenderse esta noticia de las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, lo llaman, ¿sí?, a Martín Lutero a que pueda defender y a que pueda retractarse de lo que él había escrito, y lo que él había predicado y lo que él había dicho, y en esa supuesta defensa que él hace, él dice lo siguiente: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y es cuando muchos de los historiadores de la historia de la Iglesia toman esa frase de mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y es donde nace no solamente la Reforma Protestante, ¿sí?, con Martín Lutero, sino que también comienzan a nacer las 5 solas, que son los 5 pilares, ¿sí?, que sostienen a la Reforma, ¿sí?, en aquella época. Y es cuando ahí Martín Lutero dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Lo que está queriendo decir es que todo lo que él predique, todo lo que él hable, todo lo que él estudie, lo que él enseñe, y todo, absolutamente todo lo que él pueda predicar en el púlpito, claramente van a ser pura y exclusivamente de la palabra de Dios. Ni una palabra de él, ni ninguna opinión de hombres, solamente y exclusivamente y puramente la palabra de Dios. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es investigar un poco de qué se trata este concepto de sola escritura. Para la semana que viene vamos a estar compartiendo. Y un segundo concepto teológico, bien, que estamos mencionando en cuanto a la Biblia, es que es una revelación progresiva, bien. Ahí dice la diapositiva, ¿no?, que la Biblia en su origen es divina, y es la sobrenatural y progresiva revelación de Dios acerca de quién es Él, y quién es el hombre en relación con él. Bien, ahora la idea esta de la revelación progresiva o la revelación se puede definir como que es un descubrimiento, ¿no?, que de algo que estaba desconocido, y Dios obviamente lo reveló a su tiempo y en su soberanía, lo hizo a su manera también. La idea esta de revelar tiene la idea de poder quitar el velo, ¿sí?, de poder quitar el velo y mostrarle algo que existía en la mente, en el corazón de Dios, ¿no?, y que Dios lo fue revelando. ¿Bien? Implica el retirar la cubierta de algo que estaba oculto. Ahora, fíjense ahí los pasajes que vamos a leer, cuáles son las manifestaciones, ¿no?, de la revelación de Dios. Lo primero que vamos a leer es, se reveló, ¿no?, la revelación de Dios, que se reveló por medio de la naturaleza. Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza. Fíjense lo que dice Salmo 19. Salmo 19, salmo que también vamos a estudiar en la última clase sobre teología relacionada con la Biblia, ¿sí? Pero el Salmo 19 al comienzo, bien, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Desde el versículo 7 en adelante habla en cuanto a la palabra de Dios, pero escrita. Y en esta primera parte del Salmo 19 habla de la palabra de Dios en la creación, ¿no? Se revela por medio de la naturaleza.
fíjense que varias veces menciona la voz de Dios, las palabras de Dios, y acá dice el versículo 1, ¿no? Los cielos y el firmamento declaran y cuentan, anuncian la gloria de Dios y la obra de sus manos en la creación. Es decir, que Dios se revela, ¿no?, a través de la creación. Fíjense que Romanos capítulo 1 también menciona exactamente lo mismo en cuanto a este concepto de la revelación de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, es decir, que no tienen excusa en creer en que hay un Dios creador, porque claramente detrás de la creación, detrás de lo que nosotros podemos ver y conocer en la naturaleza, ¿sí?, detrás de eso vemos el poder y la deidad de un Dios creador. Bien, ahí entonces claramente vemos en el primer punto que Dios se revela, ¿no?, por medio de la naturaleza. Conocemos a Dios, conocemos quién es Dios a través de la naturaleza. Ahora el punto B dice que Dios se revela también, o sea, la revelación de Dios también es por medio de las Escrituras y por medio de la ley. Ahí acabamos de leer el Salmo 19, ¿sí?, que lo vamos a dejar para más adelante, pero Gálatas 3:20, fíjense, ahí vamos a dar lectura de Gálatas 3:20. Dice así, versículo 19, Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo, absolutamente todo, bajo pecado, con el propósito de que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Ahora, lo interesante que leemos acá acerca del propósito de la ley y de la manifestación de la ley es que cuando vamos a la ley, claramente la ley nos enseña quién es Dios. Si bien la ley es una manifestación y una extensión, ¿no?, para nosotros de lo que es cumplir la ley de manera moral, y obviamente es imposible para el hombre cumplir la ley, dice acá el versículo 24 algo interesante, ¿no?, que esta ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo con el propósito final, ¿no?, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ha sido nuestro guía, ¿sí?, nuestro maestro, para poder guiarnos a. Es decir, que este concepto de ayo, ¿no?, que se menciona acá en Gálatas capítulo 3, versículo 24, es que la ley no solamente manifiesta el carácter de Dios, sino que también existe con el propósito de manifestar y poner en manifiesto que nosotros, hombres pecadores y transgresores de la ley, no podemos cumplirla, y lo que terminamos haciendo es reconociendo, examinándonos delante de la ley, reconocer nuestro pecado, ¿sí?, nuestras transgresiones, que hemos fallado a la ley. Es por eso que dice que la ley sí ha sido nuestro ayo, nuestra guía, con el propósito de llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Ahora, Juan capítulo 1, ahí acompáñenme, para finalizar con esta primera parte de introducción a lo que es la revelación progresiva o la revelación de Dios. En Juan capítulo 1, ¿sí?, habla claramente acerca de Jesucristo, ¿sí?, todo el capítulo primero de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 14,
hasta el versículo 18, perdonen. Y claramente una de las manifestaciones de quién es Dios, de la persona de Dios, es Jesucristo, la cúspide, ¿sí? O el clímax de su revelación. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida esta era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense que después menciona aquel que proclama acerca del verbo, este verbo que se menciona en los primeros versículos, porque hasta ahora no dice quién es. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, de aquella luz que se menciona en el versículo 4 y el versículo 5, a fin de que todos creyesen por él. Ya ahí comienza a hablar de que es una persona por medio de él. No era la luz, Juan, sino que vino con el propósito de dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que continúa el concepto, ¿no? Estos que le recibieron y estos que fueron hechos hijos de Dios, dice, son engendrados, ¿sí? Ahí habla del nuevo nacimiento, de la salvación. Dice, versículo 13, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir que en el nuevo nacimiento no hay voluntad del hombre en nacer de nuevo, sino que estos hechos hijos de Dios, y estos que le recibieron, fue obviamente una obra de Dios, sino de Dios. Ahora en el versículo 14 al 18 continúa y dice, y este verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir que hizo todo un prólogo, toda una introducción ahí Juan, hablando del verbo, hablando de la luz, hablando de esta luz verdadera, y después recién al final, en el versículo 17 y el versículo 18, diciendo a Dios, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, este Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que comenzó hablando acerca de la revelación de Cristo, acerca de este verbo, acerca de esta luz verdadera que venía a este mundo, que alumbraría a todo hombre, que unos le iban a rechazar y otros le iban a recibir, ¿bien? Y que este verbo se hizo carne, hablando de la encarnación de un Dios eterno e infinito, haciéndose hombre, humillándose, haciéndose hombre, dice que habitó entre nosotros. Ahora lo interesante es que cuando Juan escribe esto, hablando de la revelación de quién es este verbo, les escribe claramente a los griegos. Y para escribirle a los griegos, utilizando este concepto de verbo, en el original es la idea del logos, seguramente la habrán escuchado en algún momento. Y cuando Juan escribe, utilizando esta palabra logos, y después diciendo quién es el logos, cuando les está escribiendo a los griegos, está diciéndolo, bueno, para los griegos, el logos era el cosmos, ¿sí? Aquel que había creado absolutamente todo, aquel que sustentaba la creación y que obviamente estaba detrás de todo lo que conocemos. Para ellos, para los griegos, eso era el logos. ¿Bien? Y es por eso que después Juan toma este concepto de logos y dice, bueno, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
está aclarando claramente, hablando de la existencia del verbo, hablando de la coexistencia del verbo con Dios, y hablando de la preexistencia antes de la creación, que existía este verbo. Ahora, la pregunta era, ¿no? ¿Quién es este verbo? Que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, y que era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Ahora que también vino Juan a dar testimonio de este verbo, acerca de quién era, de quién podía ser, y finaliza ahí hablando en el prólogo, bien diciendo que este es Jesucristo, ¿sí? A Dios que nadie le pudo ver jamás, y que el unigénito Hijo de Él, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que la revelación máxima de quién es el Padre, de quién es Dios, es Jesucristo. Conocemos, ¿sí?, a Dios a través de Jesucristo. Es decir, que entramos en una comunión con el Padre por medio del mediador, ¿no? Por medio de este verbo que menciona Juan al comienzo de su evangelio. Ahora, aquí quiero llegar con esto de las manifestaciones de Dios, que hay una revelación progresiva, que hay una revelación de Dios que lo ha hecho, obviamente, en su soberanía, en su tiempo, cuando Él lo decidió, y hay conceptos teológicos que Él que va revelando Dios, ¿no? Obviamente a través de la historia de la Biblia, cuando la leemos completamente. Ahora, un ejemplo claro de la revelación progresiva es el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham tuvo una revelación del carácter de Dios, porque cuando hablamos de revelación progresiva, claramente nos centramos en quién es Dios, sus atributos, su persona, su carácter, ¿no? Y que Abraham tuvo una revelación del carácter de Dios en diversas circunstancias de su peregrinaje. Ahora vamos a Génesis, y vamos a mencionar algunos, ¿sí?, de estas revelaciones que encontramos. Hay Génesis capítulo 11. Mencionamos primero en cuanto a la autoridad, en Génesis capítulo 11 hasta el capítulo 12, la autoridad de Dios en su llamado, ahí lo vemos claramente. Después vemos la fidelidad de Dios en su caída, ¿sí? Después vemos la justicia de Dios en su salvación, y después en Génesis 22 vamos a ver en cuanto a la soberanía de Dios en la prueba. Ahora vamos a parar acá un segundo, ¿bien? Y quisiera preguntarle si alguno tiene alguna pregunta, si alguien se quedó con alguna duda que quiera hacerme, ¿bien? Se nos extendió bastante el tiempo, así que vamos a dar por finalizada la clase en este momento. La semana siguiente vamos a continuar, ¿bien?, hablando en cuanto a revelación progresiva, estudiando claramente el ejemplo de Abraham, ¿bien? El ejemplo de Abraham ahí. Les voy a pedir que puedan tener un tiempo de lectura. Si ahora les voy a mencionar lo que tienen que leer en el grupo de WhatsApp. Bien, tienen que leer, a ver, les voy a mencionar bien, si no... Si van al grupo, si van a Classroom, ahí van a encontrar, ¿sí?, la tarea, ¿sí?, que tienen para la semana que viene. Bien. Lo que tienen que hacer no solamente es investigar, ¿sí?, sobre el concepto y el trasfondo histórico de sola escritura, ¿bien?, sino que también lo que tienen que hacer es leer. Les di una lectura, les comento, solamente les di una lectura obligatoria, ¿sí?, el libro de Todos somos teólogos de Sproul, ¿sí?, en la primera parte, cuando van a la introducción y a la parte del índice, en la primera parte dice introducción, y es la página 24 a 34, ¿bien?, de ese libro. Aquellos que quieren leer un poco más, hay una lectura adicional, ¿sí?, sobre revelación, que es lo que estamos estudiando ahora, en la teología sistemática de Schaffer, ¿sí?, Lewis Sperry Schaffer. Está también el libro para que lo puedan descargar en la plataforma de Classroom,
el capítulo 3 de Revelación se llama, páginas 50 a las 60. ¿Sí? La idea sería que puedan no solamente investigar sobre sola escritura, sino que también puedan leer el texto de Todos somos teólogos de Sproul. Aquellos que quieran adicionar un poquito más y leer un poquito más sobre este concepto de la revelación de Dios, que puedan buscar ahí en el libro de Schaffer. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a cerrar con un tiempito de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, con una oración, y vamos a finalizar la clase por el día de hoy. ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Alguien que quiera comentar algo? Muy bien. Bueno, cualquier cosita igual nos mandamos algunos mensajes ahí en el grupo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la tarea, cualquier cosita ahí, nos estamos preguntando ahí. Vamos a cerrar con una oración, ¿sí les parece? Y nos vamos a ver de nuevo la semana que viene. Recuerden, todos aquellos que hacen la tarea es obviamente para algo personal, para crecimiento personal, y para que obviamente podamos ir practicando, porque estamos dando tareas, ¿sí? Para que puedan estar cumpliendo. Aquellos que no la hacen, que no la pudieron hacer, les recomiendo, los animo a que puedan hacerla para la semana que viene. ¿Bien? Así que vamos a estar finalizando la clase por hoy, orando. Sí, le voy a pedir ahí a algún voluntario que quiera finalizar orando en esta noche. Oro yo entonces. Dale, Marco. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo compartido, por seguir aprendiendo, por seguir conociendo más tu palabra. Gracias, Señor, porque, bueno, has podido poner, Señor, en este proceso de aprendizaje a tu hermano, el siervo Mariano, que nos está brindando conocimientos, Señor, que nos falta. Nada es por casualidad, Señor, todo lo que estamos aprendiendo va a ser para nuestro crecimiento y para poder edificar el cuerpo de Cristo, a donde nos toque servir. Gracias porque podemos seguir conociéndote más, conocer más, Señor, acerca de la verdad, conocer más bíblicamente, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tus escrituras. Gracias, Señor, porque no queremos poner pensamientos nuestros, ni añadir a tu palabra nada, ni poner ninguna intención, Señor, en contra de tu palabra, Señor. Si no queremos leerla, queremos aplicarla como bien dice la palabra, eh, ser instruido por ella, Señor, alimentarnos, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a buscar la verdad, nos ayudas a buscarte cada día, Señor. Y gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido estar y por aquellos hermanos, Señor, que no han podido estar presentes en la clase. También, Señor, no van a perder de explicarse a través de la grabación. Gracias también por eso también, Padre. Bueno, Padre, pedimos la bendición por Mariano, por su vida, Señor, y su crecimiento. Y así también, Señor, por el próximo martes, que también nos puedas brindar otro momento para seguir de lo que queda, Señor, de estas horas para descansar. Que tú, Señor, puedas ayudarnos para que podamos terminar bien, Señor, esta jornada. Dejando este tiempo en tus manos, Señor, descansamos, Señor, en esto, y lo hacemos orando en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.